Bien, ya tengo mi color formado y ahora lo que voy a hacer es en mi flor o en mi dibujo, lo que tengan hecho, voy a ir identificando qué está por atrás y qué está por delante. Cuál pétalo está primero, cuál está después, para ir pintando primero siempre lo de atrás y después lo que está adelante. Por ejemplo, en esta flor, lo que yo puedo ver es que tengo un pétalo por debajo de otro y voy a ir, esto pueden hacerlo o no, pero está bueno por ahí si te sirve enumerar cuál vas a pintar primero, cuál vas a pintar después, con 1, 2, 3, 4 los pétalos que sean, para no perderte, equivocarte y bueno, y tener que hacer todo de nuevo. Pero esto puede ser una buena opción y si no, más o menos cuando lo van pintando se van a ir dando cuenta. Así que vamos a empezar a pintar mi pétalo número 1, que sería el que está más por detrás de todos, con un pincel lengua de gato número 16. Pueden usar más chicos si quieren, yo creo que con un 16 voy a estar bien. Y también después voy a utilizar seguramente un número 12, pero recto. Así que bueno, vamos a pasar a nuestro lienzo. Acá tengo identificado el pétalo que está por detrás. Entonces voy a empezar a mostrarles cómo hacer esta técnica húmedo sobre húmedo, cómo generar luces y sombras donde van las luces y las sombras correspondientes. Por ejemplo, hay que hacer un poco de análisis previo de nuestro dibujo. Si este pétalo está sobre este, acá voy a tener una sombra, acá probablemente también, y acá voy a empezar a tener luz. Entonces voy a empezar agarrando un poco del violeta que formé, ese violeta oscuro, y con el pincel de costadito, porque esta parte es finita, voy a ir tirando la sombra, ¿sí? Después en las partes más anchas el pincel lo dan vuelta y usan la parte más ancha. Voy a ir tirando la sombra hasta donde está apoyado el pétalo de arriba y la voy a extender. La voy a extender más o menos hasta la mitad de mi pétalo. Y sin lavar el pincel, sin enjuagar el pincel ni nada, voy a ir directamente con el blanco. Blanco puro, desde arriba hacia abajo. Y voy a ir soltando de a poquito a medida que voy llegando. No llego hasta el final de la sombra, sino más o menos un poquito más que la mitad. Y ahí, desde abajo hacia arriba, voy a ir tirando. Las puntas, a mí me gusta que queden un poco desprolijas, que no terminen como al 100% rectas ahí en la línea. Sino que me gusta como que tengan, ya que es una flor, como que tenga algo de irregularidad. Y después le voy pasando con el pincel un poco seco. De nuevo, sin volver a aplicar blanco, ya con la pintura húmeda. Voy acomodándolo, voy como mezclándolo. Y ahí ven cómo va quedando la luz y la sombra. Bien, ahora lo que voy a hacer, esto si quieren, o si le quieren dar un poco más de detalle, es oscurecer un poquito de nuestro violeta con negro. Vieron que les dije que hay que tenerlo un color de base bastante oscuro. Bueno, oscurezcamos un poquito ese violeta que hicimos. Le vamos a agregar desde el medio, que es donde supuestamente hay más sombra, unos detallecitos como más oscuritos. Y ahí quedaría finalizado el primer pétalo. Bien, ahora voy a ir con el pétalo número 2, que es este, mi número 2. Y lo que voy a hacer es lo mismo, analizar dónde hay luz y dónde hay sombra. Este pétalo lo que tiene es que está por debajo de este, que es más grande. Este está debajo de este y también está debajo de este. Entonces, voy a tener sombra de este lado y de este lado. Y también un poquito en el inicio. Entonces lo que voy a empezar a hacer es lo mismo que hice con el anterior. Voy a agarrar un poco de mi violeta que tengo formado y voy a empezar a tirar por donde analicé que va a haber sombra. Una sombra larga y en el centro hasta casi la mitad. ¿Sí?
Ahora lo que voy a hacer es agarrar el blanco, desde abajo hacia arriba, hago lo mismo que en el anterior pétalo y no llego hasta el final, sino que llego hasta un poquito más de la mitad. Siempre tengan en cuenta la dirección de las pinceladas, que vayan en dirección también a donde está dibujado nuestro pétalo, eso es muy importante. Y voy a seguir haciendo lo mismo. Si ven que el pincel les va quedando grande, pueden cambiarlo, porque este pétalo es más chiquito, y hacerlo con un pincel nuevo. Y siempre que voy llegando, voy soltando el pincel. Lo voy soltando a medida que voy llegando. Nunca llego hasta el final de la sombra, sino que lo suelto antes, pero agarro un poquito. Y ahí voy de nuevo corrigiendo, lavando, llevando. Y ahí quedaría el segundo pétalo, con una sombra por el costado, con una sombra por acá y una sombra hacia el centro. Lo que a mí me pasa es que siento que necesita un poco más de sombra, entonces voy a seguir tirando. Es como un volver a empezar, voy a volver a hacerlo. Esto puede pasar cuando lo vayan haciendo, no es que les tiene que salir de una, a mí me está pasando, entonces lo voy a volver a hacer. Esto ya está húmedo y voy a volver a hacer lo mismo con el blanco, hasta que me quede más o menos como yo espero o como yo quiero. No les va a quedar generalmente de una como ustedes quieren. Y ahí lo vamos llevando. ¿Sí? Ahora sí siento que la sombra está mejor puesta y que quedó mejor. Igual pueden seguir corrigiendo, pueden seguir agregando más luz. Con blanco, por ejemplo, a veces queda bien tirar unas rayitas de blanco que vengan por abajo, muy cortitas. Que después esto cuando se seca se oscurece, entonces está bueno y ahí va a quedar. Este proceso lo vamos a repetir en todos los pétalos. Vamos a ir analizando qué está por delante, qué está por detrás, dónde nos da la sombra, dónde vamos a aplicar más luz. Y este pétalo final, el que vamos a hacer último, que es el que está como por encima de todo el resto, es el que va a ser diferente y les voy a explicar por qué a lo último. Pero sigamos con los que me faltan, que son iguales el proceso a los otros dos. Bien, hasta ahora veníamos haciendo pétalos que siempre vienen por debajo de los dos lados, o sea que tienen sombra de los dos lados. Y ahora lo que hice fue un pétalo que está por encima del otro, es decir que del lado que está por encima tiene luz. Este contraste hace que parezca que uno está más arriba que el otro y eso está bueno porque genera como un movimiento, luz, sombra. Y ahora en este pétalo les voy a enseñar cómo lo hice y lo mismo. Este pétalo que está acá abajo tiene sombra, es decir que el que está arriba va a tener luz. Entonces, ¿cómo generamos esa luz y ese contraste entre uno y otro? Ahora se los voy a enseñar. Voy a seguir con el color violeta oscuro que ya formé, ese siempre va a ser el que vamos a usar. Y voy a empezar a hacer lo mismo que hice anteriormente. Donde hay sombra voy a tirar sombra. Lo que pasa es que vamos a tener sombra de este lado y capaz que no tanto de esta. Entonces acá voy a tirar una sombra más cortita, acá una más larga. Esto recuerden que húmedo sobre húmedo quiere decir justamente que no se les tiene que secar. Tiene que ser un poco bastante rápido. Y ahí ni bien termino, voy con el blanco. Y no llego hasta el final, como ya hablábamos. Sigo la dirección del pétalo, voy de arriba hacia abajo. No llego hasta el final. Y a medida que voy viendo, por ahí voy corrigiendo. Nunca lavo el pincel, nunca, nunca, nunca. Ahí, por ejemplo, a mí se me está secando. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a tirar la sombra. Ahí sí descargo un poco el pincel, pero no lo lavo. Y vuelvo a tirar la sombra que se está secando.
vuelvo con el blanco. De arriba hacia abajo, y a medida que voy llegando es como este movimiento de soltar. A mí me gusta que se noten las rayitas. Ahí voy con el blanco, ¿ven? Y lo llevo un poquito más largo, lo extiendo, para que parezca que está por encima del otro. ¿Sí? Y ahora voy a agregar un poco de sombra acá, que me quedó vacío. Voy a extenderla y a mezclarla con el blanco. Y voy a volver con el blanco a atacar ahí, para que quede difuminado. Y ahí, ahí me quedó media larga esa sombra, entonces la voy a ir bajando. Y ahí ven que hay un contraste entre lo que está abajo y lo que está arriba. Están superpuestos y lo que está abajo tiene sombra y lo que está arriba tiene luz. ¿Por qué nunca lavo el pincel? Porque no uso los blancos puros, sino que uso ya mezclado el violeta, como si en el dibujo directamente hiciera un violeta más claro con el blanco. Entonces ahí tendríamos el húmedo sobre húmedo. Bien, hasta ahora veníamos viendo que la sombra siempre va desde abajo, o sea, desde el centro hacia afuera. Pero ¿qué pasa si tenemos un pétalo que está por encima de todo y que en verdad la luz le está dando de arriba y la sombra se genera hacia abajo? Eso lo que nos da es como un efecto como si estuviera levantado. Cuando lo hagamos lo van a ver como si fuera un efecto 3D, y como para que sea un poco más real y no tan chata nuestra flor. Entonces lo que voy a empezar haciendo es empezar a tirar la sombra desde abajo. Esta técnica húmedo sobre húmedo la pueden usar para absolutamente todo lo que dibujan, no solamente para flores. Yo lo aplico en flores. Y desde arriba voy a venir con el blanco y voy a hacer lo mismo, pero al revés. Voy a seguir con la sombra. No la tiré toda de una para que no se seque, poder trabajar el húmedo sobre húmedo cómoda. Ven que cuando llego hasta abajo y toco el violeta, yo mi pincel ya lo cargo con ese color y lo vuelvo a poner, pero se aclara porque el pincel ya tiene blanco. Entonces nunca laven el pincel, sino que sigan haciendo esto. Y también lo que genera es que en la flor haya partes que estén más claras, partes que estén más oscuras, que no sea todo como del mismo color. Y ahí voy a seguir haciendo lo mismo. Sigo tirando acá. Más o menos hasta la mitad, un poquito menos. Cargo con blanco y suelto. Es como que la presión va cada vez disminuyendo más. Y ahí va quedando. Acá me parece que me quedó una línea blanca muy cargada, entonces voy a empezar a difuminarla con el pincel un poco más descargado. Acá me pasa lo mismo. Ahí va. Van corrigiendo con pinceladitas suaves, cortitas. Y ahí quedó el último pétalo, que es lo que les digo, como si estuviera levantado, como si estuviera por encima de todo el resto de la flor. Entonces esto le da como movimiento a toda la composición. Ahora vamos a seguir con estas del costadito, que son color naranja, y les voy a mostrar cómo formarlas con colores primarios.